Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Somos el grupo 13 y a nosotros nos tocó lo que es energía geotérmica. Bueno, como ya sabemos, las emisiones de gases de efecto invernadero vienen en aumento debido a la creciente demanda de energía fósil causada por el aumento sostenido de la población mundial. En lo que se conoce como el Acuerdo de París, muchos países establecieron objetivos para reducir las emisiones de estos gases y una de ellas fue el desarrollo e implementación de energías renovables. Desde hace millones de años, el núcleo de la Tierra irradia energía. Este centro, que tiene una temperatura de 5.500 grados, brinda la posibilidad de tener teóricamente una fuente de energía renovable ilimitada. La energía que aprovecha este calor almacenado en la corteza terrestre es la geotérmica. Y esta energía se la puede dar distintos usos, ya sea de uso directo, es decir, en forma de calor, o para la generación de energía eléctrica. Bueno, respecto a los usos de la geotermia, va a depender de la entalpía y de la temperatura del recurso. Para temperaturas menores a 130 grados, generalmente se utiliza para usos directos y representa el 68% de recursos disponibles actualmente. Y para temperaturas mayores de 130 grados, tenemos para generación eléctrica, que representa el 32% restante. Bueno, en cuanto al de uso directo, si querés avanzar. Vamos a tener las distintas aplicaciones, como puede ser la climatización, el agua caliente, ya sea para piletas, bueno, la agricultura, que se usa mucho en invernaderos, la acuicultura, el acondicionamiento de aire y el secado industrial. Acá a la derecha tenemos un ejemplo de un calentamiento de un pueblo en lo que es Islandia. Bueno, en cuanto a la generación de energía eléctrica, podemos observar que se ve un aumento sostenido en el tiempo. En los últimos 20 años podemos ver que a principios de los años 2000 teníamos una capacidad instalada de 8.000 megawatts y actualmente tenemos 14.000, aproximadamente 14.000 megawatts. Bueno, existen tres ciclos de vapor que son los utilizados. Tenemos el seco, que es el más eficiente para configuraciones de entalpías elevadas y se usa en reservorios secos. El segundo ciclo, que es el de cámara flash, donde se introduce una mezcla de líquido y vapor. Y hay dos configuraciones, la de flash simple y la de flash doble. Más que nada esta última es la que puede lograr un 25% más de producción de electricidad que la otra. Por último, en el ciclo binario, que es el que suele utilizarse para temperaturas de menos de 150 grados, eh, es el que usa el ciclo Rankine. Y primero lo que hace es calentar el agua y luego se hace un segundo calentamiento que lleva a la evaporación del agua para convertirla justamente en vapor. Bueno, como vemos, la energía geotérmica representa una porción muy chica del total de la generación de energías renovables porque no hay mucha disponibilidad de la misma. Por lo tanto, lo que se suele usar son sistemas geotérmicos mejorados o EGS por sus siglas en inglés. Y lo que hace en estos sistemas es inyectar agua continuamente a través de un pozo. Esta agua se calienta mientras fluye por rocas calientes y luego este agua se lleva a la superficie por distintos pozos para generar la energía eléctrica. Bueno, la perforación de pozos geotermales tiene similitudes con la del petróleo y la del gas, pero suele ser un poco más complicada por el tipo de roca donde se encuentra disponible esta energía, la presión, la temperatura. Y por lo que vimos, más del 50% de los costos de la planta de energía geotérmica provienen de la construcción del pozo mismo. A continuación vamos a ver cuáles son los que generan más costos, cuáles son los problemas. El primero y más importante es la pérdida de circulación, que es la reducción o hasta incluso la ausencia total del flujo de fluidos en los tubos cuando se bombea hacia abajo. Donde hay más probabilidad de que esto ocurra es
formaciones o piedras, ¿no?, con alta permeabilidad, que es donde suele haber más que nada fachas y fracturas. Este es el principal problema, como dije, y puede representar entre un 10 y un 20% del costo total de la operación. El segundo problema es la cementación de los pozos. La cementación es justamente crear una barrera entre el agujero y el encofrado que está por afuera. Y los principales problemas que tiene el cemento cuando se hace el pozo es la pérdida de circulación, ¿no? Está relacionada con el anterior. Las altas temperaturas que hacen que se reduzca la fuerza del cemento y los agentes corrosivos como el dióxido de carbono. El último problema lo tiene, el tercero más importante, lo tiene el encofrado, que tiene un gran costo en el pozo, y por lo tanto es muy importante poder elegir correctamente el tipo de encofrado que se va a utilizar, el material, el tamaño, el peso, el largo. El encofrado lo que sirve es para aislar justamente los fluidos de las piedras y evitar que el pozo colapse. Para esto, entonces, lo que hace es elegirse el tipo de encofrado dependiendo de la calidad necesaria, la fuerza de tensión que haya, la fuerza de reventado, la resistencia justamente al colapso y el propio peso del encofrado. Bueno, vamos a hablar ahora un poco de Argelia, en nuestro caso de estudio. Argelia es el país más largo del continente africano, se encuentra en el centro del continente, tiene climas que varían a lo largo del país en las distintas regiones, tiene abundantes precipitaciones y estamos estudiando este país porque la localización geográfica tiene varias ventajas para el uso de energías renovables, en este caso el de la energía geotérmica. Los principales reservorios geotérmicos del país son rocas calcáreas mesozoicas, arsénicas y calizas arenosas. Al hablar de la explotación de este recurso, podemos dividir al país en tres sectores, en tres regiones. Primero de todo en la región noroeste. En ella hay una abundante cantidad de aguas termales que por lo general suelen tener entre 500 y 1000 metros de profundidad, un pH neutro y se pueden diferenciar en dos, en las deformaciones, que tienen formaciones geológicas homogéneas y otras que se caracterizan por terrenos alóctonos. A lo largo de los años se evaluó y se estudió la explotación del recurso y se llegó a la conclusión de que es posible extraer 60 megawatts de potencia. Bueno, esto con respecto al noroeste. Con respecto al noreste, aquí se encuentran aguas termales más calientes, aquí se encuentra la más caliente de todas, y una característica de este sector es que tiene un elevado gradiente de temperaturas y un flujo de aguas termales mayor al de los otros. Aquí las profundidades suelen ser mayores y se encuentran entre 1000 y 2600 metros de profundidad. El pH también es neutro y se logra extraer 79 megawatts de potencia. Por último, en el sur del país se encuentra el acuífero Albián, que es un reservorio geotérmico compuesto de roca arenisca y, bueno, es largo el reservorio y el agua de la superficie se encuentra a temperaturas entre 20 y 60 grados Celsius. Este acuífero es de 650.000 kilómetros cuadrados de superficie y puede aportar hasta 503 megawatts de potencia. Bueno, característica de Argelia es que la mayoría de los recursos son de baja entalpía, como ya mencionó mi compañero antes. Debido a esto, el mayor porcentaje de utilización es para aplicaciones de uso directo y no tanto para generación de electricidad. Específicamente, el 81,2% del recurso se aplica en la práctica de balneología, que es el estudio científico de los baños para la aplicación de las enfermedades. Se suele aplicar mucho en baños y también en natación. Bueno, las razones por las cuales el recurso todavía no se llegó a su máxima explotación son las siguientes. Primero de todo, el equipamiento es de baja eficiencia y durabilidad. No hay un procedimiento uniforme para la explotación y la protección del recurso todavía no se llegó a ese nivel
de procedimiento, las estrategias y los desarrollos para las plantas y programas no son todavía los adecuados para permitir una correcta explotación. Y por último, no se guarda la información que es necesaria para conocer bien el recurso en bases de datos. Todavía no se alcanzó ese nivel de automatización tampoco para la explotación. Bueno, habíamos mencionado antes el Acuerdo de París. Argelia, en base a este acuerdo y a las emisiones de gases, se planteó unos objetivos. Su objetivo para el 2030 es tener una capacidad de 22.000 megawatts de potencia provenientes de energías renovables y el 27% destinado a la generación eléctrica. Si bien la mayoría de la energía se destina a aplicaciones de uso directo, como mencioné antes, hay un bajo porcentaje de esta energía que se implementa para la generación eléctrica en Argelia. No se llega a los niveles que hoy en día se maneja en Estados Unidos y Europa, y es por esto que el objetivo es aumentarlo. Bueno, por último se ha instalado una planta que utiliza un ciclo binario y agregar también más instalaciones con bombas de calentamiento. Bueno, como conclusión pudimos destacar 3 cuestiones, 3 puntos. Primero que nada, la energía geotérmica no es ampliamente utilizada, tiene un gran potencial a futuro, pero por ahora no tiene la magnitud que debería de tener. La principal razón por la cual no se explota es por la disponibilidad del recurso, aunque las plantas mejoradoras, estas que hablamos anteriormente, los sistemas geotérmicos mejorados podrían brindar una solución a este problema. Y creemos que es importante que continúe la investigación respecto a los problemas que ocurren frecuentemente en las plantas de todo el mundo para poder mejorar la composición del pozo, la productividad y poder reducir los costos.